ocurrieron estos cambios en la evolución. Entonces, si se acuerdan o no se acuerdan, trabajamos estas preguntas de selección múltiple. Tengo la duda. Me parece ¿Alguien que se me con puede este ayudar? curso no, Alberto. En la mañana sí. No, sí, la tarde Claro, en la mañana parece que sí, pero con los de la tarde parece que no. 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 Entonces vamos a partir con estas preguntitas para recordar lo que fue la clase anterior, ¿no es cierto? Y poder continuar con lo que es la evolución humana, que es lo que vamos a ver hoy. Entonces, estas son de alternativas, así que vamos a ir trabajándola en conjunto. La 1 dice, la acumulación progresiva de caracteres ventajosos en una población. ¿Cómo se denomina? Evolución, adaptación, especialización o variación evolutiva. Acumulación progresiva de caracteres ventajosos en una población. ¿Alguien que se atreva? Es principalmente lo que van sufriendo los animales, ¿no es cierto? Cuando vimos acá al caballo, ¿no es cierto? Tiene que irse adaptando, cambiando para poder defenderse de sus depredadores, ¿no es cierto? Para poder alimentarse con mayor facilidad, ¿no es cierto? Eso se denomina características ventajosas que se van acumulando, ¿no es cierto? Al paso del tiempo. Entonces se considera la adaptación, ¿no es cierto? Como dice ahí la letra B, sería la adaptación. Número 2, la manera de describir la selección, la mejor manera de describir la selección natural es como, letra A, la capacidad de generar nuevos rasgos que se adapten mejor a las especies. Trabajar sobre la variación existente de rasgos para favorecer a aquellos que se adapten mejor al medio ambiente del organismo. Incrementar la perfección de una especie. Letra D, guiar a las especies hacia un extremo en el que la especie posee las mejores adaptaciones a ese ambiente en particular. ¿Alguien respondió con esto? Letra A. La capacidad de generar nuevos rasgos que se adapten mejor a las especies. ¿Ya? No, yo creo que le faltaría algo más que tenga que ver con el medio ambiente, ¿no es cierto? De adaptarse al medio ambiente el organismo, que se parece más que nada a la letra B. Aquí también respondió Ignacio la letra D, ya que también estas están muy parecidas, ¿no es cierto? Porque buscan llegar a la mejor manera, porque ambos pueden describir, ¿no es cierto?, la selección natural, pero la D, al llegar a un extremo, ¿no es cierto?, en los ecosistemas, lo que van a generar van a ser extinciones más que adaptaciones. Ya, o pueden generar adaptaciones, pero van a generar nuevas especies. En cambio, esto es, puede considerarse más completo, ¿no es cierto? Porque hay que adaptarse al medio ambiente, ¿no es cierto? A través de los rasgos que van a poder ir favoreciendo a algunos, ¿no es cierto? A través de la selección natural. La letra, es el número 3 de esto, a ver si se acuerdan. Algunas especies de animales encontradas en cuevas tienen diminutos ojos, los cuales no son funcionales, ¿ya? No lo pueden usar para ver. Quizás utilizan otras formas para ver, ¿no es cierto? Para poder percibir el ambiente. Entonces, la mejor manera de describirlo, estos ojos, ¿no es cierto?, que tienes,
son como mutaciones, como estructuras análogas, como estructuras homólogas o como estructuras vestigiales. Nicole dice estructuras homólogas. Y no es correcto porque homólogo significa que son similares, ¿ya? Y aquí lo que estamos hablando es que, no, que son diminutos y que no funcionan, no tienen uso. Entonces, ¿a qué se refiere cuando no tienen uso? Aquí Adriana respondió bien, ya Ignacio se equivocó con las mutaciones porque las mutaciones se refieren más como algo que no es propio, ¿no es cierto? Y quizás habla de algo amorfo, bueno, acá puedes hablar de algo amorfo, pero es como algo que no es usual. Y acá no está diciendo que no es usual, sino que como que no tiene uso. Y eso sí se consideran las estructuras vestigiales. Ya como ahí mencionó Ignacia, la letra D, las vestigiales, por ejemplo, como lo vimos en las ballenas, que era un ser terrestre, ¿no es cierto?, que con el paso del tiempo y por preferir, ¿no es cierto?, la alimentación acuática y su vida acuática, fue transformándose en 50 millones de años en la ballena que conocemos ahora, ¿no es cierto?, que fue perdiendo sus extremidades, ¿no es cierto?, y aumentando su cola. Y en esa pérdida de extremidades se le conoce una estructura vestigial, que quiere decir que ya no la usa, pero aún está ahí, que principalmente tiene ahí, tiene la cavidad pélvica donde iba la pierna, antiguamente. Entonces, de eso se puede deducir que antiguamente tenían una pierna, por lo tanto, pero me estoy adelantando a la siguiente pregunta, así que no voy a seguir hablando. Número 4. El hecho de que las ballenas tengan dentro de su cuerpo huesos pélvicos y huesos de pata indican que, pucha, me adelanté a la pregunta. Tener pelvis es una ventaja. Letra B, probablemente evolucionaron a partir de los peces. Letra C, las ballenas ancestrales tenían patas. Y letra D, las ballenas debieron tener patas funcionales. ¿Cuál será? La C, ¿no es cierto? Las ballenas ancestrales eran las que tenían patas, ¿ya? Y en algún momento fueron funcionales. Está también extraña la última alternativa también. Pero está bien, ¿no es cierto? Las ancestrales tenían patas y eso se conoce gracias a que existían huesos pélvicos que determinan que son estructuras vestigiales, como se hablaba recién. Vamos a hablar del tema. Hola, profe. Hola, hola. Se me olvidó que estaba esta pregunta acá adelante. Recién empezó que se me cae el internet. Sí, recién estamos empezando con lo que quedó pendiente de la clase anterior. Estas preguntas, ¿ya? Para que veas cuáles son las respuestas. Después, si tienes alguna duda, me preguntas por interno. ¿Se escribe esto, profesor? Podrían marcar nomás la alternativa correcta. Recuerden que esta parte está en el PPT. Solamente sería que coloquen la alternativa correcta para que después la puedan marcar de alguna forma. Sí, porfa, si puedes decir bien en qué pregunta, de qué, de a dónde, no sé. Estoy perdida. Si que son esas 4 preguntas que están en pantalla, la respuesta correcta es la que está en color rojo. ¿Ya? Sí, estas son preguntas que quedaron de la clase pasada, ¿no es cierto?, en donde hablamos de lo que eran las teorías de la evolución, la evidencia, ¿no es cierto?, y la evolución de algunas especies, como era el caballo, la ballena,
y hablamos también de la gallina, ¿no es cierto?, que provenía, que era pariente de los dinosaurios. Existía también una discusión entre los reptiles. Ya, entonces, si es que lo alcanzaron a anotar, ¿no es cierto?, vamos a avanzar para lo que corresponde a la clase de hoy día, que vamos a ver, ¿no es cierto?, las ilustraciones sobre la evolución humana y los cambios que han tenido durante el tiempo. ¿Ya? Y la idea, ¿no es cierto?, es trabajar la pregunta esencial durante la clase de hoy también, para que la puedan enviar durante la tarde. O mañana también, si no lo alcanzan a terminar ahora. A ver cuánto hemos conectado. 12 nomás, unos 10. Sí, hay algunos chiquillos que están desde el mismo dispositivo. Profe, le escuché todo como robot. ¿Qué hablo así ahora? Sí, es tu internet seguramente, Natalia, has tenido problemas toda la tarde, entonces seguramente es tu dispositivo. Ya no sabíamos hacer qué puedes hacer ahí, ¿ya? Entonces debe ser tu teléfono. Entonces, recordando, ¿no es cierto, chiquillos? Si es que no le han dicho, desde esta semana y la próxima, la ideal es que se pongan al día con las preguntas esenciales, porque se van a empezar a realizar descuentos en caso de que ya se atrasen más de una semana, ¿ya? Por lo tanto, lo ideal es que se trabajen como lo vamos a hacer hoy día durante la clase, ¿ya? En lo posible, o si no, por último, que se quede muy, muy especificada durante ella. Entonces, acá tenemos una... Profe, Dime. ¿usted podía mandar las preguntas esenciales de nuevo, por favor? Todas juntas prefieren, ¿no es cierto? Sí, porque igual yo tengo 3 hijos, entonces no, de repente no alcanzan a mandarlas todas. Ya, yo las voy a empezar a juntar, ¿no es cierto? Para poder mandárselas a medida que me las van pidiendo, pero yo solamente les puedo mandar las de ciencia, ¿ya? No tengo acceso a las Sí. demás. Yo Ya, por tengo, favor. Alberto, por si acaso, un resumen del punto esencial, ¿ya? Entonces, Ya. yo les mando un Entonces, pantallazo por prefiero... último en el grupo de WhatsApp y las pueden sacar, ¿ya? Sí, Siendo la Ya, primera, profe, ahí... gracias. la primera 4 semanas de ciencia, ¿ya? Vale. Entonces, aquí vamos a empezar a ver una línea de evolución, ¿no es cierto?, del hombre, ¿no es cierto?, que nos hace pensar que venimos de un ancestro más antiguo, ¿no es cierto?, que fue evolucionando a través del tiempo en lo que conocemos ahora como el ser humano o el Homo sapiens sapiens como nombre más científico. Entonces, la convención científica que ha estudiado, ¿no es cierto?, y ha planteado una línea de la evolución con respecto al humano actual que proviene de 4 ancestros o individuos, ¿no es cierto?, que llegaron incluso a cohabitar, vivir en la misma época en la historia del planeta. Ya, asimismo también se cree, ¿no es cierto?, que el primer antepasado del hombre actual apareció en la Tierra hace 4 millones de años. Ya, si se acuerdan la historia que vimos de los animales, de la evolución animal, se refería a 50 millones de años. ¿No es cierto? Cuando volvimos acá, la de la ballena y lo del caballo se referían hace 50 millones de años. En cambio, de lo de la línea de evolución del hombre se señala desde hace 4 millones de años. Entonces, eso es porque apareció ahí el primer antepasado humano. Entonces, en este cuadro comparativo No la cambio, tenemos... profesor, todavía. Ya, voy a esperarle entonces, no hay apuro, tengo
pocas diapositivas que mostrarle, más que nada vamos a trabajar las características, los avances, ¿no es cierto? Y también se va a mostrar un video con respecto a él. Gracias. Ok. Entonces, este cuadro que está a continuación va señalando, ¿no es cierto?, al tipo de especie humana, que también se considera homínido, su tiempo de existencia, en qué lugar existió, ¿no es cierto?, y cuáles son los avances y herramientas utilizadas. ¿Ya? Entonces, a partir de este cuadro, vamos a trabajarlo ahora, ¿no es cierto?, en después, posteriormente, en una línea de tiempo. ¿Ya? Vamos a fusionar estas infografías que aparecen aquí con estas de acá, y, ¿no es cierto?, la pregunta esencial se las voy a adelantar, que deberán construir, ¿no es cierto?, una línea de tiempo refiriéndose a la evolución humana, destacando los años en donde van ocurriendo estos cambios, el nombre, ¿no es cierto?, de el homínido que existió, y sus principales avances y herramientas, ¿no es cierto?, o características. Ya en principales, ahí faltó quizás eso destacarlo también. Entonces, vamos a poner atención para las características que vamos a mencionar, ¿no es cierto?, que después lo vamos a tener que trabajar. Les voy a dar tiempo igual para que lo vayan haciendo la línea de tiempo. ¿Hay una pregunta ahí? ¿O no? Profe, no alcanza a notar. Eso fue hace poco. Sí, igual les voy a dar tiempo para que la trabajen, ¿ya? Entonces, en esta línea de tiempo, o sea, en este cuadro, tenemos la primera especie, ¿no es cierto?, que ocurrió, ¿no es cierto?, hace 3.5 millones de años hasta los 2.5 millones de años. Ya fue que estuvo viviendo. Y se desarrolló, ¿no es cierto?, en África, principalmente en el este, y su principal avance, ¿no es cierto?, fue pasar desde caminar como un simio, que a veces usan sus 4 piernas, a el bipedismo, o sea, a usar solamente dos extremidades, 2 piernas para poder caminar. Por lo tanto, en sus manos podía tener palos y piedras para poder cazar y defenderse. Eso se consideran sus primeros avances. Después, hace 2.3 millones de años, existió el Homo habilis, ¿no es cierto?, como evolución de las Australopithecus, el cual ya tenía avances, ¿no es cierto?, porque podía utilizar algunas herramientas básicas, ¿no es cierto?, y también un uso básico también del lenguaje para poder comunicarse. ¿Ya? Y eso le permitía, ¿no es cierto?, establecer algunas estrategias quizás para poder comunicarse, cazar y desarrollarse, ¿no es cierto? Y eso le va a permitir ir dominando mayormente la Tierra. Posteriormente, ¿no es cierto?, hace 1.9 millones de años hasta los 400.000 años en el África y en el sur de Asia y Europa convivió el Homo erectus, el cual se destaca, ¿no es cierto?, por sus avances en cacería de grupo, ¿no es cierto?, gracias a que ya manejaba mejor un lenguaje y pensamiento también. También tenía una técnica de talla, ¿no es cierto?, lo cual le permitió ¿no es cierto?, construir algunas herramientas para la alimentación y para la caza, ¿no es cierto?, como son bifaces y hachas.
También tenemos el año 150 millones de años anteriormente, ¿no es cierto? Hasta 35.000 millones de años existió el Homo sapiens, o también conocido como Neandertals, el cual vivió, ¿no es cierto?, en África hacia Europa, o sea, cada vez fue expandiéndose más, y esta especie, ¿no es cierto?, ya desarrolló algunos temas, ¿no es cierto?, más sociales, como son enterrar a sus fallecidos. Ya es algo ya más pensado en que estas especies ya iban desarrollando sentimientos, ¿no es cierto?, iban teniendo más interacciones entre ellos, que les permitió llegar a estos avances. Y también, ¿no es cierto?, como ya herramientas tenían útiles más especializados, ya no solamente eran hachas, sino que también tenían cuchillos y otras herramientas que le permiten desarrollarse con mayor facilidad en lo que son la caza, ¿no es cierto?, la alimentación, defenderse, también en la construcción, y eso le va a permitir, ¿no es cierto?, el abrigo, entre otras cosas. Y, ¿no es cierto?, el último que tenemos que presentar por ahora es el Homo sapiens, que existió desde hace 120.000 años hasta ahora, ¿ya? Y ha logrado expandirse por todo el mundo. Se señala, ¿no es cierto?, que las primeras muestras de arte fueron desarrolladas por ellos, y esto genera, ¿no es cierto?, ya un mayor desarrollo del pensamiento, ¿no es cierto?, en donde se desarrolla características más lúdicas, en donde se ven distintos puntos de vista. Y también donde ya se utilizan otras herramientas que no sean solamente las piedras, en donde pueden ser, ¿no es cierto?, los huesos, la madera, de forma diferente, y otros minerales, ¿no es cierto?, como estamos viendo en la actualidad. Entonces, aquí está a grandes rasgos, ¿no es cierto?, cómo se han ido desarrollando las especies y sus principales avances, ¿no es cierto? Sin duda, ¿no es cierto?, el, el primer avance desde el bipedismo hasta el uso de herramientas, el uso del fuego, han sido claves para el desarrollo posterior y el desarrollo también de nuevas herramientas dentro del mismo homínido. Ya estos son como avances básicos y primordiales que se fueron dando, ¿no es cierto?, que permitieron dejar en claro los cambios entre los distintos homínidos. Entonces, cuando trabaje la pregunta esencial, los voy a dejar volver a esta parte para que la puedan trabajar, la línea de tiempo, ¿ya? Quiero mostrarles una última infografía más para que puedan trabajar la línea de tiempo en el resto de tiempo que les va a quedar. También vamos a ver un video más aclarador sobre esto, ¿ya? Entonces, vamos a trabajar esta infografía que nos va a servir también para trabajar la línea de tiempo después. Entonces, según lo que estamos viendo en esta infografía, más lo que vimos anteriormente, ¿cuáles son los principales avances que se van dando entre las especies? ¿Ya? A grandes rasgos. ¿Cuáles son estos avances? Cambios en la postura, ¿no es cierto? Ya que cambió al bipedismo y cada vez fue más erguido, ¿no es cierto? El ser humano. ¿Qué otros cambios se fueron denotando? Como podemos ver. Aquí el chat dice creación de utensilios, excelente. Utensilios para alimentarse, para cazar, ¿no es cierto?
¿Qué más? Para construcción. El fuego, ya la utilización del fuego, y que puede, no solamente puede ser para abrigarse, ¿no es cierto? Que quizás en un principio lo utilizaban solamente para eso. ¿Qué más se puede usar, no es cierto? Para alimentarse, para la producción de algunas herramientas también, entre otros, ¿no es cierto? A eso se refiere en ese caso la utilización del fuego, porque el fuego, desde que fue descubierto, ¿no es cierto?, en un principio fue tratado principalmente para abrigarse y quizás alimentarse, pero posteriormente también para Profe, la... disculpe, esa pregunta la copiamos. Sí, esto es lo ideal que sí, pues ya que esto les va a servir para ir reforzando lo aprendido, ¿ya? Es lo mismo que vamos haciendo, como si hubiéramos haciendo la guía, ahora lo que se hacen estas preguntitas dentro de la clase. ¿Qué otros cambios estamos viendo, no es cierto? Cambio en los cráneos, ¿no es cierto? Muy notorio. ¿Y eso qué indica, no es cierto? ¿Qué se fue denotando? ¿Se le creció el cerebro? Muy bien, ¿no es cierto? ¿Y eso qué influye que le crezca el cerebro? ¿Qué es lo que fue provocando? Si vemos el recién, ¿no es cierto? Fueron provocando los primeros enterramientos, ¿no es cierto? Y también las primeras muestras de arte. Que eso puede señalar, ¿no es cierto?, que fueron desarrollando el pensamiento, ¿no es cierto?, el apego, otras emociones. ¿Puedes poner la otra, por favor? ¿Esta? ¿O la otra? ¿El cuadro o las preguntas? No esa. Ya, sí, sí estamos escribiendo. Cambio en la forma del cráneo, creció el cerebro, lo que permite, ¿no es cierto?, como los enterramientos que vimos. Vamos a poner que fueron desarrollando la emoción. Y arte. ¿Algo más que fue cambiando? Que no hemos nombrado, ¿no es cierto? Cambio de la postura, creación de utensilios, en la utilización del fuego. El pelo. Fuimos perdiendo pelo, ¿no es cierto? Porque se fue acostumbrando más a utilizar ropa también, ¿no es cierto? Para taparse en un principio. Le Lo empezó a cual, dar vergüenza. sí, para abrigarse, ¿no es cierto? Después, finalmente, se utilizó más la ropa, ya que también se fue perdiendo la cantidad de pelo. Pero quizás no se puede considerar como un avance. Entonces, ¿qué es lo que le va permitiendo estas evoluciones? Hoy viene pasando el tren, me voy a poner en silencio.
Sí, mucha bulla. Ya va a ser. Alberto, mientras que estás ahí, a los chiquillos les acabo de mandar en el grupo de WhatsApp el resumen de las 4 preguntas esenciales, que va incluye esta de ahora, ¿vale? La de la semana 4. Entonces están las 4 preguntas esenciales para que los chiquillos las tengan a mano, en el grupo de WhatsApp. Ya, se escucha mucha bulla. Estamos acá, entonces, ¿qué es lo que va permitiendo el desarrollo, ¿no es cierto?, o los cambios en los avances de las distintas especies? Esta creación de utensilios, ¿no es cierto?, esta forma de alimentarse, ¿qué es lo que le va permitiendo al ser humano, ¿no es cierto? A nivel de facilidad de vida, ¿no es cierto? Va a empezar a tener una mejor calidad de vida, entre comillas. ¿Y eso qué le va a ir permitiendo? Irse expandiendo, ¿no es cierto? Que va a expandir su población, las regiones que va ocupando, donde tenemos, ¿no es cierto?, que va a ocupar después todo el mundo, ¿no es cierto? Y también a nivel, ¿no es cierto?, cognitivo, le permitió generar, ¿no es cierto?, una sociedad como la conocemos ahora. Ya, eso es como resumir, ¿no es cierto?, lo que le permitió, entre comillas, a grandes rasgos, esta evolución, ya que podemos ver, ¿no es cierto?, todos los avances que ha tenido ahora en nuestras vidas. Pero poco a poco fue permitiendo eso, ¿no es cierto?, mejorar la calidad de vida a través de la alimentación, ¿no es cierto?, la construcción de nuevas viviendas que le permitieron poder ir sobreviviendo a distintas embestidas del clima o de algún otro depredador que podría haber habido, o de enfermedades, ¿no es cierto?, como tenemos ahora, etcétera. Ya, entonces, los dejo aquí para que alcancen a notar eso, y vamos a pasar a la pregunta esencial para que la trabajen en los últimos 20 minutos que quede de la clase. Para que la puedan trabajar al final de la clase, en estos últimos minutitos. Después les colocaré el cuadro, ¿no es cierto?, para que puedan irse apoyando en él para poder realizar este trabajo. Entonces la idea es que realicen una línea de tiempo de la evolución humana, ya destacando, ¿no es cierto?, los tipos, ¿no es cierto?, de homínidos, y destacando sus periodos en que existieron y sus principales avances. ¿Ya? Entonces, en una línea de tiempo van colocando esto, lo que se le va a solicitar. Ya que más que nada, traspasar, ¿no es cierto?, la información desde un cuadro a una línea de tiempo que nos va a servir para plasmar, ¿no es cierto?, de otra forma esta infografía.